Bendito mi Cristo Jesús. Mis hermanos, iniciamos la semana pasada un estudio acerca de el amor de Dios, ¿cierto? ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Qué nos muestra la Biblia acerca del amor de Dios? Entonces aprendimos del amor ágape, ¿cierto? El amor incondicional. ¿Sí recuerdan lo que vimos hace 8 días? Y pues parte de la enseñanza del amor de Dios tiene que ver con que Él nos hizo imagen y semejanza y Él quiere que nosotros expresemos ese amor ágape con las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿cierto? Tanto los hermanos en Cristo como los que no son de Cristo, porque una de las maneras en que Jesucristo atraía las personas así era ¿por qué? Por su expresión de amor, ¿cierto? Él no despreciaba, no desechaba y parte de que el Señor deposite el amor ágape en nosotros a través de Dios Espíritu Santo de Dios. Parte de ese ministerio es que nosotros desarrollemos humanamente, intelectualmente, ese amor. Así de que hoy vamos a seguir ampliando el tema. Y para iniciar, miremos el informativo. Quiero que leamos la visión de la Iglesia Casa Berea. Acompáñenme en la lectura. La visión de la Iglesia Casa Berea. ¿Qué es la visión? Es como la dirección que el Espíritu Santo le dio a este ministerio para que desarrolle un carácter cristiano en las personas que asistimos aquí. Hoy, bendito el Señor por las personas que nos visitan por primera vez, y pues me voy a permitir que leamos la visión para que ustedes entiendan qué es Casa Berea, ¿vale? ¿Qué es la visión de Casa Berea? ¿Cuál es la meta, la finalidad, la intención? Dice, desarrollar una iglesia, o sea, un cuerpo de Cristo, no un edificio, sin muros, o sea que nosotros sigamos siendo iglesia cuando estamos ¿en dónde? Afuera, que no solo aquí bonitos y gorditos, sino que afuera seamos iglesia. Desarrollar una iglesia sin muros, fundamentada en la suficiencia de las Escrituras. ¿Nuestra base de fe cuál es? La Biblia. Aquí no me escuchará usted decir que estoy profetizando. La Biblia ya es la profecía segura. Lo demás que es anatema, dice el apóstol Pablo en sus cartas. Formando discípulos que desarrollen íntima comunión con el Espíritu Santo. Ustedes saben que los domingos y los sábados hacemos ¿qué? Discipulado. Y algunos de ustedes están siendo discipulados de manera personal, ¿verdad? Y si no, pues acérquense a mi esposa o a Henry y pregúntenle cómo es el proceso de discipulado. O a Nancy, ¿vale? Dice, formando discípulos que desarrollen íntima comunión con el Espíritu Santo. Uno puede tener una iglesia en donde mantenga borregos. ¿Ustedes saben qué son los borregos? Son ovejas que no saben ni para dónde van, ni por qué los llevan, ni por qué los traen, pero van. ¿A dónde va Vicente? Pero a nosotros nos gusta enseñar la Biblia, ¿cierto? Y mostrar las verdades a través de la Biblia, para que ustedes no sean engañados por cualquier falso profeta, hasta por mí mismo, porque yo me puedo equivocar. Pero cuando nosotros les enseñamos la Biblia y les enseñamos a conducirse en la Biblia, ¿será que yo voy a poderlos engañar? Va a ser más fácil ustedes distinguir el engaño. Por eso la Iglesia Casa Berea discipula. Dice, formando discípulos que desarrollen íntima comunión con el Espíritu Santo de Dios, desarrollando comunión entre hermanos, caminando en santidad e integridad, siendo influencia en su entorno familiar, laboral y hasta lo último de la tierra. Es muy bonita la visión, ¿cierto? Es difícil, ¿no? Porque somos seres humanos y depende de cada uno, ¿no? Desarrollar toda esa labor de comunión con el Espíritu Santo, pero es la visión, mis hermanos. Y si usted hace parte de esta iglesia o tiene la intención de serlo, yo te invito a que leas esa visión y le preguntes al Espíritu Santo cuál es tu parte ahí, ¿vale? ¿Qué quiere el Espíritu Santo hacer contigo en esta iglesia, en ese concepto de visión? Amén. En este mes de agosto estamos viendo en el Evangelio correcto Jesucristo y el amor de Dios. Vemos un dibujito con un viejito, ¿cierto? Barbado, abrazando a una familia y al mundo. ¿Sí lo ven? Más o menos se distingue, ¿no? Jesucristo y el amor de Dios, mis hermanos. Iniciamos nuestro tema hoy, introducción. ¿Has oído? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Lo han oído? ¿Sí? Busquémoslo en la Biblia, por favor. ¿Lo tenemos ya? ¿Sí? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Ya tenemos el versículo en la Biblia? Les doy la dirección. Evangelio, capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Mahatma Gandhi. ¿Lo tenemos? Repito.
Capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Mahatma Gandhi. ¿Ya lo tenemos, mis hermanos? ¿Ustedes han escuchado ese término? Dios ama al pecador, pero odia al pecado. No lo dijo Dios. No lo dijo Dios. Y los cristianos llevamos años diciéndole eso a las personas. Hermano, conviértete a Cristo. Yo sé que tú eres un borracho empedernido, pero Dios te ama. Aunque Él odia la borrachera, pero Él te ama a ti. ¿Sabes quién dijo eso? Mahatma Gandhi. Nunca lo dijo el Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia evangélica se la pasa repitiéndolo. Y lo enseña y lo transmite. Nunca lo dijo Dios. Dios no ama al pecador. Dios, ¿qué dice acerca del pecador? Está en su ira, está bajo fuego, está condenado al infierno. Nosotros nacimos condenados al infierno. Pero los cristianos vivimos diciendo, Dios te ama. Él odia tu pecado, pero Él te ama. No, mis hermanos, Dios no es ese viejito bonachón abrazando al mundo con una familia sin que haya un proceso de arrepentimiento. El amor de Dios es perfecto y Él no va a amar lo que es malo, pecado. Entonces, cuando alguien nos diga eso, ¿qué le vamos a decir? Evangelio de Mahatma Gandhi, capítulo 1, versículo 1. Él fue el que lo dijo, mis hermanos. Un hindú, un hombre que adoraba a más de 3000 dioses. Un hombre que no conoció al Dios verdadero. Él conoció a su Dios, a su argumento. Y su argumento le decía, Dios ama toda la creación. A él no le gusta el borracho, el fornicario, el asesino, pero Él lo ama porque los creó. Quebrantamos un concepto errado en nuestra vida. Y cuando alguien, llámese pastor, diga esto, díganle, ¿en dónde está en la Biblia? Él te va a sacar sin número versículos. Varios, te va a sacar por lo menos 15 versículos. Y ninguno respalda esa frase. Pero mira qué dice la Biblia. Miremos en la parte de atrás del informativo. La parte interior, perdón. El libro de los Salmos, Salmo 7, versículo 10. Dice, mi escudo está en Dios. Es Jesucristo el escudo, que salva a los de corazón recto. Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su ¿qué? ¿Qué dice? ¿Manifiesta qué? Su enojo. Mi escudo está en Dios, que salva a los de corazón recto. Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Si el malvado no se arrepiente, Dios afilará la espada y tensará el arco. ¿Para qué Dios afila una espada? ¿Para hacerle cosquillitas en el cuello a un pecador? ¿Para qué Dios tensa el arco? ¿Para lanzar una flecha de Cupido? Entonces, mis hermanos, ¿Dios ama al pecador? Dios aborrece al pecador, mis hermanos. Ahora sí hay un concepto en que Dios ama al pecador. ¿Listo? ¿Quebrantamos ese concepto? Esa mentira que ha entrado en la iglesia y que todos lo creen. Listo. Bendito el Señor. Que así sea. Pero hay una parte en un evangelio de la palabra del Señor que es hermosa, que todos lo conocemos. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice? Todos no lo sabemos. Mas tenga vida eterna. Qué bonito, ¿no? Dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Bendita tu misericordia, Señor. Porque tanto amó Dios al mundo. Entremos en materia, mis hermanos. ¿Qué es lo que ama Dios? ¿Qué es el mundo? El mundo es su creación. El mundo es su creación. Una cosa es el sistema mundo, que está bajo ¿quién? Bajo el dominio, la dirección del diablo. El sistema mundo no lo ama a Dios. Él aborrece el sistema mundo, pero Él ama su creación. Entonces, cuando ustedes leen aquí mundo, está hablando de que Él ama su creación porque Él la hizo ¿para quién? Para su Hijo Jesucristo. Y Él dijo que cuando la hizo era ¿qué? Buena en gran manera. Lo leemos en Génesis 1 y Génesis 2. Entonces dice que Él tanto amó su creación
que cuando la creación cayó en pecado, Él habló con su Hijo y dijo, necesito que resolvamos el asunto. ¿Y Él entregó quién? A su único Hijo, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces, ¿qué es ese mundo? La creación de Dios. No es el carro que tú ves, no es el Facebook, no es YouTube, no es la televisión, no es el celular, no es mi trabajo, no es mi profesión, es la creación. Entendámoslo, amén. Dios ama su creación, la hizo para Jesucristo, para su Hijo, para que lo gobernase. Cayó en pecado Adán y Eva y la creación que pasó viene en detrimento. Pero Dios dio la salida, el sacrificio de su Hijo. ¿Dónde está representado el gran amor de Dios? ¿En dónde está representado? En su Hijo, ¿no? ¿Qué hace uno con los hijos? Los consiente, los cuida, cuando se enferma los cuida. ¿Qué hizo Dios con su Hijo? Lo mató. ¿Quién mató a Cristo? No, fueron los romanos, fueron los judíos, fueron los hombres. ¿Quién mató a Cristo? Dios, mi hermano. Quebrantemos el concepto. Fue Dios mismo quien hizo el altar y ofreció a su Isaac. Pero no puso la mano sobre el cuchillo como lo hizo con Abraham, sino que permitió que el cuchillo penetrara. Dios permitió la muerte de Cristo para cumplir su obra de amor, la redención. ¿Qué sacrificas tú a diario por Cristo? ¿Tienes el amor ágape de Dios para sacrificar tu deseo pecaminoso? ¿Tienes el amor total de Dios hacia Dios y por Dios, que sacrificas tu carne en tus necesidades? En tus necesidades. O sea, haces un ayuno y te sujetas a la palabra y sometes tu carne por amor a Dios. Das una ofrenda y sometes tu carne de avaricia o de codicia o de temor por amor a Dios. ¿El amor ágape? ¿Me entiendes? ¿Cuál es el amor que Dios desarrolla en nuestra vida, que Él quiere que tengamos? Es el amor de la renuncia, mi hermano. Porque Jesucristo en la cruz no se entregó a pedacitos, ¿cierto? Él se entregó totalmente. Totalmente. ¿Amén? El amor ágape. Por tanto, amó Dios al mundo. Ese amor, ese amó, no es en pasado. Aparentemente ahí el verbo es como si fuera en pasado. Para el español es pasado, pero para el griego en el que fue escrito, ese amor que es ágape es un amor continuo. O sea, nunca va a dejar de ser. Cuando dice que dio a su Hijo, ese Dios no es pasado. Aunque sucedió en el pasado, ese Dios es un Dios de continuidad. O sea que la sangre de Cristo sigue siendo derramada ¿sobre quién? Sobre aquel que cree en Cristo. No que venga el chorro espiritual y que lo lave, sino que ese sacrificio es eterno. ¿Tiene cumplimiento qué? Eterno. Para que todo en el que Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Este cree es un presente continuo. Significa que si yo creo en el sacrificio, creo todos los días. Y cuando creo todos los días y voy a pecar, digo, no quiero escupir, pisotear, echar por borda la sangre de Cristo que lavó mis pecados. Ese creer es una acción continua, que yo estoy creyendo ¿cuándo? Todos los días, en cada instante de mi vida. Cuando tengo un problema en mi casa con mi esposa, con mis hijos, en el trabajo, no saco la espada y le quito la oreja a Malco, sino que me acuerdo que yo creo en el sacrificio de Cristo y que Él es mi ¿qué? Mi defensor, que Él es mi escudo, como dice el Salmo. ¿Entienden? Ese creer es continuidad. No es que yo creí ya y soy salvo una vez y para siempre y salvo a pecar. Y como ya Cristo me redimió, no. A veces hablamos de que es, ¿cómo sé yo que soy salvo? Porque permanezco en la fe. Todos los días peleo contra mí mismo, contra mi yo. Y cuando peco, hoy le digo, uy, Cristo Jesús, perdóname otra vez, caí. Me arrepiento. ¿Qué es la garantía de tu salvación? La permanencia. ¿Cómo sabes que estás permaneciendo? Porque todos los días crees. No solo el domingo. Todos los días crees en Cristo. Todos los días estás latigando tu cuerpo de manera espiritual contra el pecado. Todos los días apagas el televisor
que te muestra lo que no debes ver, o cierras la pantalla de tu computador, estás creyendo, continuo, permaneces en la fe. Eso muestra que tú realmente estás creyendo en el amor que derramó Dios en el mundo a través del sacrificio de Cristo y empiezas a practicar ¿qué? El amor hacia el Padre. Y mira qué pasa, cuando tú estás creyendo de continuo y tienes un problema con alguien, ya no sacas la espada, sino te callas, te pides al Espíritu Santo que aplaque la ira y que te dé ¿qué? Sabiduría para resolver el conflicto, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con esa persona que tienes el conflicto si él no es creyente o por lo menos sabe que tú eres creyente? ¿Qué va a pasar con él tal vez? ¿No crees que el amor que Cristo derramó en ti y que tú estás transmitiendo en no continuar el conflicto va a fluir hacia él y tal vez él reconozca el amor de Dios a través de tu expresión? ¿Entiendes? Estás evangelizando en eso. Estás cumpliendo el propósito de Dios. Eso es con los que no creen. ¿Qué se hace con los que no creen? ¿Qué con los que creen o dicen creer? ¿Qué pasaba con Jesucristo y los fariseos? ¿Qué les decía? ¿Qué les decía? Sepulcros blanqueados. Vete con tu religión falsa. Los trataba con amor. Recuerden que Dios es juez y es un juez justo. Él no dale gratificación al pecado. ¿Él qué hace con el pecado? Lo reprendía. Entonces, ¿cuál debe ser tu actuar? El amor hacia todos, pero reprendiendo al pecador, mi hermano. Al que se dice que cree, perdón. Al pecador con lazos de amor, mostrándole el amor de Cristo. ¿Y al que es religioso qué? Reprendiéndole su pecado. A ver si se endereza, ¿amén? ¿Sí o no? Porque mira lo que dice, para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La pregunta es, ¿cuando nacemos tenemos vida eterna? ¿Qué dicen? Cuando nacemos tenemos muerte eterna. Nosotros nacemos en muerte eterna, ¿sabían eso? Por el pecado de Adán y Eva. Hay que hablar con ellos en el cielo, ¿no? Qué feo, ¿no? Nacemos en muerte eterna, mis hermanos. ¿Condenados a dónde? Al infierno. Pero Cristo, cuando creemos en sacrificio, ¿el qué nos da? Vida eterna. O sea, así como ese pendón que está afuera, que arriba está el cielo y abajo está el infierno, los que están abajo, ¿qué van a tener? Muerte eterna, apartados de Dios, oscuridad, sufrimiento. Cristo habló del infierno. Pero los que están arriba, ¿qué van a tener? Vida eterna. Nosotros hoy creemos que vivimos, ¿no? ¿Qué es lo que creemos que vivimos? Yo hablaba con alguien en San Andrés esta semana que estuve trabajando allá y él no cree en el infierno. Él decía, no, infierno es uno nacer sin piernas ni brazos y estar postrado en una cama. Entonces me dio poquito. Él no está preparado para el evangelio, ¿no? Uno tiene que tener discernimiento para saber a quién le predica y a quién no. Entonces yo le dije, no, pues esa vaina es real, pero lo que tú dices, pues puede ser cierto, mi hermano, que hay gente que sufre con eso. Pasó el tiempo y todo, y por la noche le puse el video de Nick Beauty. Bueno, ustedes saben, el que tiene una patica, una alita de pollo. ¿Sí saben cuál es? El video que aparece de un personaje que no tiene ni brazos ni piernas. No tienen que ver, ya esto lo mostramos aquí. Él nació en un hogar cristiano, hijos de cristianos evangélicos, profesantes, bautistas en Estados Unidos, pero nació sin manos y sin piernas, el tronquito. Y lo único que él tiene para medio moverse es, pues sí, dos ñoquitos y una patica con dos dedos. Como una semipatica. Entonces lo mostré por la noche y le dije, mira mi hermano, él vive en el infierno, y le puse el video y todo lo que él cuenta, y el hombre dijo, no, pues el tipo duro salió de su trauma, lo dejé ahí, o sea, no volví a tocar el tema, no volví a hablar con él de eso, y Dios empieza a llamar a Juan, se llama Juan. Hay gente que cree que el infierno es esta tierra, pero el infierno es real. Dios dice que cuando creemos en Cristo nos da vida eterna con Él en el cielo, porque todos nacemos en muerte eterna. ¿Y qué tenemos que hacer? Creer de continuo, siempre, mirando la cruz, acordándonos del sacrificio, del amor que Él derramó a través de su Hijo, para que se desarrolle nuestro amor. Porque hay creyentes que son malos, chismosos, mentirosos, ladrones, y dicen creer en Cristo. ¿Los hay o no los hay? Pastores, ¿no? O que se dicen apóstoles o profetas, que eso no existen. ¿Creen ustedes que hay personas así? Ellos creen en Cristo de continuo, en el sacrificio de Cristo, en lo que Él hizo allá, o solo creyeron una vez y están relajados en ese término de haber creído una vez. ¿Me entienden que la vida
Mis hermanos, el permanecer en la fe y creer en la fe es lo que garantiza que estamos en el amor de Dios y que somos afectos al amor de Dios y que estamos practicando el amor de Dios. El querer una sola vez y para siempre, sí, lo hacemos, pero debemos tener una vida, ¿qué? Piadosa, decía el apóstol Pablo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, porque el mundo, ¿qué? Ya está condenado. El mundo ya está condenado. Él lo envió como testimonio de la salvación, para salvarnos. ¿Por medio de qué? Del sacrificio de Cristo. ¿Amén? Amén. Dice que el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo de Dios. Ustedes en el informativo recibieron este volantico, ¿cierto? Hoy yo te invito a que ese volantico que tú tienes, se lo entregues a alguien. No importa que sea saliendo de aquí de la iglesia, el primero que pase, entrégaselo. Porque tú no sabes si él ya está preparado para escuchar la palabra de verdad y ser salvo. Tú no sabes si él va a morir en unas horas. Y tal vez este papelito le dé tiempo de mirar la vista, de posar su mirada al cielo. No seas un religioso. No te engañes a ti mismo. Dale ese papelito a alguien que cogió y lo botó. Tú cumpliste con dárselo a alguien. Tal vez alguien lo recoja. ¿Me entiendes? Yo llegué a la iglesia porque recogí un volante. Nunca me lo dieron en la mano. Llegué a Cristo por un volante puesto en una mesa. Entonces no seas egoísta. Cuando recibas un papelito de estos, tú ya tienes la salvación, ya crees y estás caminando con tus luchas. Dáselo a alguien. Si vas en el Transmilenio, dáselo a alguien que te desprecia. No te despreció a ti. ¿Despreció a quién? A Cristo, a la palabra. Pero tú hiciste tu labor. ¿Me entiendes? No te quedes con esto. No los acumules en la casa. Dáselo a alguien. Hay alguien que lo va a recibir. Y tal vez así no venga a casa Berea. La iglesia es de Cristo. Esto es solamente una de las tantas iglesias que hay que se predica la palabra. Hay muchas que predican basura, entretención. Pero dáselo. Tal vez sea la última oportunidad que tiene en su vida. ¿Amén? Amén. Eso es amor ágape, mi hermano. ¿Jesucristo predicaba en la sinagoga solamente o predicaba en las calles? En las calles. Él no tenía volantes para repartir, ¿no? Él empezaba a hablar sus parábolas, sus historias, y la gente venía a escucharlo. Él muchas veces salía y se iba a lugares remotos a hablar de la palabra, a hablar de su evangelio. ¿Verdad? Ese es el amor de Dios. No hay tiempo para dejar de predicar. No lo puedes hacer, entrega un volantico, papelito. Estás predicando. ¿Y estás desarrollando qué? El amor ágape, o sea, el amor de que amas al tipo de la calle, que amas al vecino, que amas a tu cliente, a tu jefe, a tu compañero de estudio. ¿Amén? ¿Es así o no? El que cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Muchos creen en Jesucristo como el Hijo de Dios, pero no creen en Jesucristo como el único Salvador, como los católicos. Primero está ¿quién? La Virgen, con todos los nombres que tiene, ¿no? De Carmen, de Rosario, de no sé qué dice cuándo. Son miles de vírgenes que yo no sé dónde las sacaron. Pero el único redentor es ¿quién? Cristo. Cristo. ¿Vale? Deja a la Virgencita allá, la Virgen María allá en la tumba. Ella también va a ser arrebatada al cielo cuando Cristo nos llame. Y también va a pasar por el juicio, por el tribunal de Cristo. ¿Sí o no? Ella no está intercediendo por nadie, amén. El único intercesor es Cristo. Primera carta de San Juan, capítulo 3. Primera carta de San Juan, capítulo 3. Versículo 1. Versículo 3, Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice, esta versión que tengo: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos, os de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene la esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
Todo el que comete pecado quebranta la ley de hecho, y el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni le ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado ¿es de quién? Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Vamos hasta ahí. ¿Cuál es el amor de Cristo? De Dios Padre, perdón. Nos ha dado a... ¿Cuál es? No, mira el primer versículo. Fíjense el gran amor que nos ha dado el Padre. Que nos llame hijos de Dios. ¿Ustedes saben qué es un hijo en adopción? ¿Qué diferencia un hijo en adopción a un hijo natural? De sangre. ¿Qué lo diferencia? No. Un hijo en adopción es un hijo tan legal como el hijo de sangre. Su única diferencia es la sangre. Pero el hijo adoptivo no tiene derecho a la herencia como el hijo legal. El hijo adoptivo no le dice al padre, papá. El hijo adoptivo no recibe del papá lo mismo que el hijo natural. Estamos hablando de un amor perfecto, ¿no? Porque a veces los papás, así sean hijos, todos los hijos sean de él, a veces tienen preferencia, no, es el amor carnal, ¿no? El filial, el que hablamos la otra vez, ¿cierto? Pero Dios nos hizo hijos en adopción por Cristo, por creer en su sacrificio. ¿No les parece que eso es amor? ¿Ustedes creen que Dios tenía necesidad de más hijos? ¿Ustedes creen que Dios necesita algo? Él te creó, Él no necesita nada, pero Él decidió, determinó hacerse una nueva familia, ampliar su familia. Él tiene cientos de millones de ángeles adorándolo, y tiene a Jesucristo obedeciéndole. ¿Tenía necesidad de hacerse hijos rebeldes como somos nosotros? ¿O quién no es rebelde aquí? ¿Quién aquí camina en santidad perfecta y levita y dice yo nunca ofendo al Señor? Ninguno, ¿verdad? Somos hijos rebeldes. Somos el hijos que Dios dice, levántese a hacer el desayuno. Ay, no, que sea mi hermano, el otro, el de al lado, yo estoy como cansado, déjeme dormir otro poquito. ¿Eso cómo se llama? Rebeldía. ¿No somos hijos rebeldes? ¿Dejamos de ser hijos? No. Pero pues va a haber disciplina, ¿no? Va a haber, porque Dios es justo, ¿no? Y Él ama a sus hijos y los disciplina. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Dice, el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Por eso la gente tal vez a veces se burla de ti. Ay, le están robando la plática en esta iglesia. Otro loco más. Ay, otro evangélico. El mundo no nos conoce. No te va a conocer. Y si el mundo te conoce, haces parte del mundo. ¿Qué pasaba con Jesucristo y los apóstoles? ¿El mundo los conocía? ¿Qué decían? Locos, rebeldes, guerrilleros, mentirosos, religiosos. Eso decía el mundo, por eso los mató a todos, los persiguió hasta la muerte, por eso apedrearon a Esteban, por eso decapitaron a Pablo, por eso mataron a todos los apóstoles y por eso crucificaron a Cristo. Si tú hoy no estás siendo crucificado, si no estás siendo apedreado, si no estás siendo martirizado de alguna manera por el mundo, tal vez no eres hijo de Dios. ¿Sabías eso? Si no estás siendo atropellado por tus mismos que te dicen hermanos en Cristo, tal vez no eres hijo de Dios. Porque resulta que Dios nos coloca en una iglesia, nos hace parte de su familia para moldearnos a la estatura del varón perfecto. Porque mira lo que dice. Dice, queridos hermanos, ahora somos hijos, os de ser sabemos, sin embargo que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Dios nos está construyendo, somos nosotros decíamos la otra vez, una casa, un edificio en remodelación. Estamos bonitos, bien construidos, y llegó la retroexcavadora de Cristo y nos dijo, tú estás mal hecho. ¿Y qué hizo? Nos tumbó y nos está reconstruyendo para hacernos a la estatura del varón perfecto, hacernos iguales a Cristo.
¿Cuándo va a ser eso? Cuando estemos cara a cara frente a Cristo. Aquí vamos a tener todavía retoques, ¿no? Se agrietó esta pared y viene el palustre del Señor, y si hay que tumbar la pared, ¿qué hace? La tumba. Ese es el amor de Cristo, ¿no? El amor de Cristo es el alfarero del que nos habla Jeremías 18. Es el alfarero que está haciendo una vasija y él la quiere hacer ¿cómo? Perfecta. Porque recuerden cómo creó Dios toda la creación. ¿Qué dijo que era qué? Perfecta en gran manera. Pero la creación se torció. Entonces él cogió una vasija que está torcida. ¿Y qué hace un alfarero cuando la vasija está torcida? ¿La deja así y la echa al horno? No. Vuelve y la hace. ¿Y duele? Pero es el amor de Dios, hermano. El amor de Dios es que dice, hijo, te va a doler. Y sé que te está doliendo, pero yo te doy la píldora para el dolor, para que lo soportes. Se llama Espíritu Santo de Dios. Él te va a ayudar, te va a fortalecer, te va a enseñar que estás en el proceso del dolor, pero que todo va a ser para bien. Porque esa rendija que tenía esa vasija bonita, que se veía bonita, pero que estaba llena de cera, y no era sincera, hoy está perfecta. La tuvo que volver a hacer. Dios hace eso con nosotros porque Él, en su perfecto amor, nos tiene que poner su obra de perfección. Por eso a veces dicen, las falsas iglesias dicen, mi hermano, si tú eres cristiano no tienes que estar pobre, no tienes que estar enfermo, estás en maldición, ven y arrepiéntete. Pero eso sí, trae una ofrenda poderosa al altar para que Dios te quite el oprobio. Eso es falso, mis hermanos. Grandes predicadores han muerto de enfermedades dolorosas, cánceres, enfermedades terminales fuertes. ¿O fue que Pablo murió en la cama tranquilo, tomándose un tinto? Murió decapitado, ¿verdad? ¿O fue que el apóstol Juan murió relajado? Murió cocinado en aceite, ¿verdad? ¿O fue que Esteban no sintió los pedrados del apedreamiento que le hicieron los fariseos? ¿Me entienden? Por eso esas iglesias que dicen que los cristianos siempre pueden estar prosperados, bendecidos, en victoria, ya están predicando un evangelio a medias. Sí, somos prosperados y bendecidos y en victoria porque el Espíritu Santo está ahí para fortalecernos, pero no que no vivamos circunstancias difíciles. ¿O qué familia cristiana es perfecta? A ver. Ninguna, mi hermano. A uno le toca regañar a los chinos, o la esposa lo regaña a uno, y tenemos roces y dificultades. Pero el Espíritu Santo nos dice, permanece ahí. Divorcio no existe. ¿Me entiendes? No te puedes separar. Baja la cabeza, no saques la espada, no le quites la oreja a Malco. Ese es el verdadero evangelio. Porque estamos en reconstrucción. Y el gran alfarero quiere que seamos una vasija de honra para el Señor. Y la única forma de que sea una vasija perfecta es que corrigiéndola. Corrigiéndola. Ahora, pues si no han visto cómo funciona la alfarería, él moldea todo suavemente, o sea, no tiene que hacer fuerza a la arcilla, o tiene que presionar la arcilla para que las curvas le den. Tiene que presionar la arcilla, tiene que presionarla, aparte de que después la lleva al fuego, ¿no? Al horno, y en el horno se puede, ¿qué? Quebrar. ¿Y qué tiene que hacer? Volverla a hacer. Ese es nuestro Dios, ese es el amor de Dios, el amor que coge a sus hijos y se quita la correa y castiga, mi hermano. No castiga al infierno, pero castiga en corrección. Tal vez no por tu pecado, sino porque tu carácter se está moldeando a la estatura del varón perfecto. Y entonces Jesucristo decía, si tu enemigo te pide la túnica, dale la capa. Si te da un cachetadón por la derecha, pon la otra mejilla. Pero tú todavía tal vez haces lo contrario. Te piden la capa y más la escondes. Te dan el cachetadón y tú sacas el patadón. ¿Qué tiene que hacer Cristo? Corregirte, mi hermano, para que tu estatura sea como la del varón perfecto. Quiero que pienses una cosa hoy. El amor de Dios está en tu vida. Está en tu vida. Si está el Espíritu Santo de Dios y eres sellado por la redención, el amor de Dios está en tu vida. ¿Qué aspecto está corrigiendo hoy Dios? Quiero que pienses por un momento, con esto que has escuchado esta palabra de hoy. ¿Qué área de tu vida hoy está siendo corregida por Dios? Debe haber una, sino varias. Pero debe haber una área en especial en la que Dios hoy te está diciendo,
Aquí tengo mi mano de alfarero puesta. Aquí estoy sellando esa abertura. Aquí estoy corrigiendo esta curva. Aquí estoy mostrándote mi mano de dolor, pero de amor. Debe tener un área, mi hermano. Salud, finanzas, carácter, familia, hijos. ¿Qué está formando hoy Dios en tu vida? Si no estás pasando por una formación, pregúntale al Señor. Señor, ¿soy salvo? ¿Soy parte de tu redil? ¿Estoy en el taller de tu alfarería? ¿O me las estoy creyendo? ¿Pasé de la religión católica, mormona o la religión del mundo? Y ahora estoy en la religión cristiana, creyendo que soy salvo. Pero todo va tan bien, todo marcha tan bonito, que creo que no estoy en tu taller de alfarería. Señor, méteme en el taller de alfarería y pásame por tus manos. ¿No creen que es así, mi hermano? Yo les digo, no existe la vida cristiana perfecta. No la existe, no existe porque en la Biblia no hay ni una. No hay ni una, mi hermano. Busca de Génesis, Apocalipsis y alguno que diga, mi vida en Cristo ha sido hermosa, perfecta, no he sufrido nada. Muéstrame uno. Muéstrame uno en la Biblia. Muéstrame a un gran profeta que haya dicho, me la ha pasado profetizando, viajo por las naciones y todo es tan perfecto porque soy hijo del Dios Altísimo. Muéstrame a Isaías. Aserrado. Aserrado. Yo no creo que le hayan cortado primero la cabeza. Yo creo que empezaron por un dedito, una mano, medio bracito y lo amarraban para que no se desangrara. Murió aserrado el profeta Isaías. Díganme, muéstrenme uno en la Biblia que no haya padecido a causa de Cristo, formado en carácter. No lo hay, mi hermano. ¿Quién te crees tú para no estar en el taller del alfarero? El amor de Dios es corrección, mi hermano. Dios dijo, mira, David tiene un corazón como el mío, fornicario, adúltero y mentiroso. No, él tenía un corazón conforme a Dios, para adorarlo, para exaltarlo. Él reconocía quién era Dios. Pero hombre, ¿qué tenía que hacer Dios? Corregirlo de continuo, hermano. Y cuando él dijo, Señor, yo te adoro tanto que quiero construir el templo, el Señor le dijo, no vas a construirlo tú. Tus manos están manchadas de sangre. Señor, pero tú me mandaste a la guerra, tú me mandaste que hiciera eso. Están manchadas de sangre. Pero si fue orden de Dios, sí. Yo soy el alfarero. ¿No hace el alfarero como quiere su vasija? Pero nosotros no queremos eso. Queremos ser la vasija linda, tratada con cariñito, hecha así suavecito. ¿Cómo queda una vasija hecha suavecita, mi hermano? Te invito a que compres un trozo de ese que venden en las papelerías para las obras manuales de los chicos en el colegio. Y hazlo suavecito, a ver cómo te queda. Torcida, agrietada. Pero si tú la haces con fuerza, con buena agua y bien hechecita, te va a quedar bonita y lisa. Ah, pero luego tienes que coger la lija. Pero nosotros no queremos lija. Pero es el amor del alfarero, ¿no? El amor del Padre es el que... ¿O no le hubiera sido fácil para Jesucristo decir, Padre, ya muero por la humanidad? ¿No hubiera sido fácil? Él es Dios. Él entregaba su espíritu. Si ustedes leen al final la muerte de Cristo, él dice, en tus manos entrego mi espíritu. O sea, él dijo, ya es hora de morir, listo. ¿Pero qué? ¿Padeció? ¿Sufrió? ¿Cuántas horas? Hagan la cuenta. Empezó la madrugada y terminó a las 3 de la tarde del día siguiente. ¿Cuántas horas padeció? Azotes, látigos y oprobio. Él lo colgaron no como aparece en la cruz católica, con la túnica. A él lo colgaron desnudo, en polita, mi hermano. Al Dios de dioses, al Rey de reyes, al Señor de señores, a tu Salvador y a mi Salvador. Lo colgaron desnudo, mi hermano. Era lo peor que podía pasarle a un hombre judío. Aparte de la muerte más catastrófica de aquella época, la cruz. Pero tú no quieres pasar por las manos del buen Padre, del alfarero, que disciplina. ¿Entiendes? ¿Estás pasando por un momento difícil? Es el Señor, confía en Él. Y el Espíritu Santo, fortaléceme. Ayúdame a sufrir, ayúdame a pasar este sufrimiento en victoria. No permitas que evada la disciplina, porque ¿sabes qué hace Dios? Te vuelve a pasar. Vuelve a pasarte por la disciplina. Él no te va a dejar que te escapes. Si ya te llamó, si ya te dice que eres hijo de Él en adopción con Cristo, ¿tú crees que Él va a permitir que tú seas un pésimo testimonio al mundo? ¿Tú crees que eso va a pasar?
No va a pasar, mi hermano. Tú vas a tener un momento de licencia, como Dios diciendo, ay, este hijo mío, vamos a permitirle un respiro para que vuelva y sienta mi mano de dolor, para bendición de él. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Entonces, ¿qué tienes que hacer si hoy estás pasando por una situación difícil? Decirle, Señor, yo sé que estás tratando mi carácter, tal vez mis finanzas, tal vez mi corazón, tal vez estás tratando mi vida. Levántame la estatura del varón perfecto en esta área para no volverla a pasar. Aumenta mi fe para superar esta etapa, porque yo sé que tú eres un padre bueno, el buen pastor que cuida a sus ovejas, y cuando tiene que jalarlas del cuello con el callado, ¿qué hace? Las jala del cuello. Y si la oveja se quiere salir del redil, ¿qué hace el buen pastor? Le parte una pata para que no se vaya. ¿Pero qué hace? Se la cuelga al cuello. Le parte la pata, la unge con aceite, la venda y se la cuelga al cuello. ¿En dónde anda esa ovejita? ¿Lejos del pastor? Huele a pastor, hermano. Ese es nuestro Padre, que es bueno. Ese es el amor ágape y el amor que debemos desarrollar nosotros, mis hermanos. ¿A quiénes? A nuestro entorno. Corrige, disciplina, exhorta, edifica a tu entorno. Si no conocen de Cristo, da testimonio y muéstrales el amor de Cristo. Si dicen conocer de Cristo, son religiosos, repréndelos, exhórtalos, edifícalos, muéstrales que la ira de Dios está sobre los que pecan, ¿cierto? Todo el que permanece en el versículo 6 no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. Pero el que practica el pecado ¿es de quién? Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. ¿En quién? ¿En el mundo o en el creyente? En el creyente, mi hermano. Porque este sistema Dios sabe que un día va a desaparecer. Él dijo que la tierra sería ¿qué? Destruida por fuego. Entonces a él no le interesa salvar las calles del Transmilenio. Él le interesa salvar las almas que creen en su sacrificio. ¿Amén? El diablo ya es un ser derrotado. A él no le interesa destruirlo porque él ya tiene un fin en el lago de fuego. A él le interesa destruir la obra que el diablo quiere hacer ¿qué? En tu vida, en tu familia, en tu carácter, en tu mente, en tu corazón. ¿Amén? ¿Lo creemos? Versículo 9, clave. Ninguno que haya nacido de Dios practica ¿qué? El pecado. Porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Si tú te dices creyente y no amas a tu hermano, revisemos el amor de Dios en nuestra vida, ¿vale? Y si tú no practicas la justicia, no eres de Dios. ¿Cuál es la justicia de la que habla aquí Dios? ¿Cuál es la justicia? ¿Cuál es? Aquí está la justicia de Dios. Cuando dice el que no practica la justicia, no es decir, no, mi hermano, yo te debo 100, te doy 100 y te doy los intereses. No, no practica la justicia es que no pone en práctica el consejo sabio de Dios, el consejo completo de Dios. Si tú no practicas lo que dice la Biblia, de amar al prójimo como a ti mismo, de no mentir, de no robar, de no matar, de no blasfemar, de no decir tu santo nombre en vano, no eres hijo de Dios. Mira lo que dice. Distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia, el consejo sabio, la palabra, los mandamientos, el amor de Dios, la evangelización, el crecer en Cristo, no es hijo de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Hola, qué cartera la palabra de Dios. Siempre nos dice, tienes que corregir algo en tu área espiritual. Tienes que corregir tu vida. Tienes que corregir tu pensar. Pero ese es Dios, mis hermanos, porque Él quiere que todos creamos en Cristo de continuo, todos los días, que el sacrificio de Cristo lo veamos todos los días en nuestra vida, que nos acordemos de su sangre derramada, que nos acordemos de su cuerpo molido por nosotros, por mí de manera particular, y que si yo creo en Él, ¿debo qué? Practicar la justicia como Él la practicó en la tierra.
Ese es el amor de Dios, mi hermano. ¿Nos va a doler practicar la justicia? Sí. Nos va a doler. Nos va a doler. ¿O a quién no le duele tener que corregir algo de su carácter? ¿Que eres malhumorado a toda hora? Y Dios te dice, no tienes que ser así, desarrolla el amor ágape. Y tienes que guardarte tu ira. Y ya no puedes y romper y gritar, sino que vas a hacer así. El amor de Dios es maravilloso y te retiene. ¿No te duele en tu carácter? Te va a doler. O que vas en el carro y te cierran, ¿no? Mis hermanos se conducen. Y en vez de meter la pata en el acelerador, frenas, bajas. El amor de Dios es maravilloso. ¿Te va a doler? Estoy hablando de cosas sencillas. Hay cosas más profundas. Cada uno de ustedes saben en dónde te va a doler, te está doliendo o te ha dolido. Pero es el amor de Dios. Dios no ama al pecador. Ahora, volvamos a ese tema de Mahatma Gandhi. ¿Qué pecador ama a Dios? Porque si hay un pecador que Dios ama. ¿Qué pecador ama a Dios? A aquel que llama Hijo de Dios. Al pecador que vio el sacrificio de Cristo y dice, yo creo en el sacrificio de Cristo y me arrepiento de mis pecados. Al único pecador que Dios ama respaldado bíblicamente, a nosotros los que nos arrepentimos, mi hermano. Porque tú no vas a dejar de ser pecadora. No vamos a dejar de ser pecadores. Porque esta carne habita el pecado. No lo debe practicar. Ay, es que yo adulteré ayer. Y de seguro dentro de 8 días vuelvo a adulterar. Eso se llama practicar el pecado. No eres hijo de Dios, vives religión. Pero cometiste un pecado, te diste cuenta, reaccionaste, clamaste al Señor por misericordia, eres hijo de Dios, eres un pecador arrepentido y Dios dice, mi amor está sobre él porque él cree en el sacrificio de Cristo y él sabe que la cruz está ahí para que él viva en continuo arrepentimiento, creyendo en que Dios me limpia de todos mis pecados por su gran amor. Bonito el amor de Dios, ¿cierto? ¿Cómo les parece? Aunque duele, te va a doler. Si no te duele, te va a doler. Yo te lo garantizo, te va a doler. Dios busca de ti tu obediencia. Dios quiere de ti tu fidelidad. Dios quiere de ti que le sirvas y que seas, como dijo hace 8 días un hermano en la iglesia, esclavo en obediencia. Eso es lo que quiere Dios. ¿Sabían eso? Dios no quiere robots. Él quiere que tú le ames en angustia, en dolor, en felicidad, en pobreza, en abundancia, en todas las áreas, en todos los momentos de tu vida. Que tú levantes la mirada al cielo y digas, Señor, gracias por tu bendición. Oiga, Señor, gracias por esta prueba porque estás haciéndome más fuerte en ti. Amén. Volvamos al Salmo 17, en la segunda parte, en la parte de atrás. Dice, mi escudo está en Dios. El escudo es Cristo, que salva a los de corazón recto. Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Entonces cuando tú pecas, Dios se enoja contra ti y te corrige. No te echa al infierno, pero te va a corregir. ¿Entendemos, mis hermanos? El amor de Dios está sobre los que en Él temen, sobre los que creen en su palabra. El amor de Dios no está en el mundo. Él determinó un decreto en el mundo. ¿Y el sol sale para quién? Para buenos y malos. ¿La tierra da semilla para quién? Para buenos y malos. Pero hay algo especial para quienes creen en su Hijo, en el nombre del unigénito, en el sacrificio. Y no es que Dios le va a dar más semilla para que más siembre. No es que Dios le va a dar más sol o más luna. Es que Dios lo va a tratar. Lo va a disciplinar, lo va a educar para hacerlo crecer a la estatura de su unigénito. Para que todos miremos el rostro de Cristo el día que estemos frente a Él y seamos como Cristo. Y eso no va a pasar consintiéndote. O no lo son los hijos consentidos los más mal criados en una familia normal, una familia humana. ¿No es así? ¿No es así? El más consentido resulta ser el más caprichoso. Dios no te va a consentir. Él te va a dar de vez en cuando premios, triunfos, bendiciones. Pero yo te garantizo
que va a tratar tu colita, porque Él quiere que seas como Cristo, que se entregó en la muerte de la cruz sin decir palabra alguna, sin decir nada, callado, callado, ¿me entiendes? Ese es mi Dios, mi hermano, ese es el Dios de la Biblia, y es el Dios que yo quiero enseñarles hoy. Es ese Dios, el Dios que ama, y como ama, trata, nos va a tratar. ¿Lo creemos? ¿Estamos dispuestos a servirle a ese Dios? ¿Estamos dispuestos a decirle: Dios, dame correa en esta área de mi vida que sigo siendo igual, mi carácter sigue siendo igual, moldéalo ya quiero cambiar, no quiero seguir siendo malgeniado, no quiero seguir siendo grosero, por ejemplo. Soy cristiano y lucho contra eso, pero sigo igual. Señor, trátame esa área. No quiero seguir pecando en esto, no quiero seguir mintiendo. No. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Seguro? Pongámonos de pie, mis hermanos. Esto es bien interesante, esos compromisos con el Señor. Esos compromisos son bien interesantes, mis hermanos. Cierra tus ojos, mis hermanos, y empieza a hablar con el Señor.